Muy bien, continuamos con la lección 2 del estudio La doctrina de las Sagradas Escrituras. Nos toca ver el tema, la Biblia, el libro indispensable. El libro más importante del mundo, sin lugar a dudas, es la Biblia. En verdad, la Biblia es indispensable al hombre que quiere conocer y seguir a Dios, porque en ella Dios revela su persona, sus obras y su voluntad para con el hombre. eh, Se requería una revelación especial de parte de Dios. Porque aunque se puede conocer mucho de Dios, por ejemplo, a través de la creación, ciertamente a través de la creación el hombre puede saber muchas cosas de Dios, al simplemente observar un amanecer, un atardecer, un cielo estrellado, al observar este mundo que Dios hizo tan hermoso, al ver el mar o las montañas o el desierto o los seres vivos que habitan en este planeta, por ejemplo los animalitos, las plantas, las cosas que Él hizo, sin duda, es para que el hombre, a través de esas cosas creadas, eh, sepa perfectamente que hay un creador, que hay una mente inteligente atrás de todo esto y que no surgió de la nada. El mismo ser humano es un testimonio. Fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y bueno, vamos a ir a una porción de la Biblia que está en Romanos. Romanos capítulo primero, versículo 18. Por cierto, la versión que estamos usando de la Biblia es la versión Reina, para este estudio, la versión Reina Valera de 1960. Hay varias versiones en el español y algunas muy buenas de la Biblia. Esta es una de ellas, pero hay otras, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, cuando es una Biblia católica, pero es una muy buena traducción, una muy buena versión, y hay algunas otras. Pero lo aclaro porque las versiones pueden variar las palabras. Como usted sabe, el español es muy rico, hay muchos sinónimos, muchas formas de decir algo, y entonces, aunque el significado es el mismo, pero puede variar las palabras. Eh, Así que las porciones que vamos a citar o leer, pues serán de esta versión. Dice, versículo 18, Romanos capítulo 1, 18 hasta el 22. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, que son su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y dice el versículo 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Bueno, este pasaje nos dice que efectivamente, a través de la creación, hay cosas que el hombre puede conocer, el eterno poder de Dios, la gloria de Dios, el hecho de que hay un creador, pero lo que no se puede conocer a través de la naturaleza, sería imposible para el hombre saber, es la razón por la tristeza y el pecado en el mundo, por ejemplo. U otra cosa que no revela la creación es el camino de la salvación. Así que mm, se necesitaba una revelación especial de Dios, más completa que la creación misma. Ahora, Dios ha puesto en el hombre pecador algo que le acusa y le deja intranquilo. Eso se llama conciencia. Todos tenemos una conciencia, aunque muchas veces la acallamos y a veces de tanto acallarla se queda cauterizada, pero la conciencia puesta por Dios en el hombre eh, hace algo que la creación no puede hacer. La conciencia revela al hombre su pecado, nos acusa, nos señala, de esto está mal, esto que hiciste está mal. Claro, insisto, a veces acallamos la conciencia y ya no puede decir nada. Pero aún así, a través de la conciencia, no podríamos conocer, por ejemplo, el camino de la salvación. Por lo tanto, sí se necesitaba
un libro, es indispensable la Biblia, porque en la Biblia Dios nos revela el camino de la salvación. Ahora, por eso se hace indispensable. ¿Es lo único que enseña la Biblia? No, claro que no. Si recordamos la definición que vimos de la Biblia, la lección anterior, dijimos que la Biblia es el libro divino en el cual Dios revela o da a conocer su persona, sus obras y su voluntad para con el hombre. Entonces, habla de más temas. Por ejemplo, cuando hablamos de la voluntad para con el hombre, no tan solo habla de la salvación o del aceptar a Cristo, habla de más cosas para con el hombre. Comienza con la salvación, pero incluye además el crecimiento en la gracia, el servicio a Cristo y mucho más. Ahora, la Biblia es indispensable por lo que hace. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 15, perdón, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 15 al 17. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 15 al 17. Porque es indispensable la Biblia por lo que hace. ¿Qué es lo que hace la Biblia? Bueno, dice aquí. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio por la salvación, para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Porque es indispensable la Biblia por lo que hace. ¿Y qué hace? De acuerdo al versículo 15, nos hace sabios para la salvación. ¿Qué significa sabio para la salvación? Que conoce bien el tema y lo apropia, es decir, recibe a Jesucristo en su corazón, cree en el Señor Jesucristo y eso le hace salvo. Y también lo puede compartir con otros, es compartir esa salvación con otras personas, el mensaje de salvación. Muy bien, ¿qué más hace la Escritura? ¿Qué más hace la Biblia? Dice el 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Redarguir significa un llamado de atención, cuando de repente está uno, la Biblia enseña lo correcto, pero de repente tú te apartas y vas por el mal camino, es como cuando alguien te pega un grito y dice, ¡hey! O te toca en la espalda, ¡hey! En el hombro, detente, por ahí por donde vas es peligroso, te puede pasar algo, hay un barranco, en fin, para redarguir, eso es redarguir cuando te llama algo a que reacciones. Para corregir, también ayuda a eso, a corregir el rumbo. Es decir, te das cuenta que estás mal, ya te diste cuenta, y entonces la Biblia te enseña cómo corregir el camino, cómo corregir el rumbo. Dice, también es útil para instruir en justicia, para que se prepare y crezca en la fe y sea de bendición para otras personas. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Cuando dice perfecto se refiere maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, por eso es indispensable la Biblia, porque nos enseña el camino de la salvación, por lo que hace, pero también dice que la Biblia es indispensable además por cuanto solo en ella Dios nos da todos los detalles acerca de su voluntad, pues contiene todo lo que debemos saber acerca de esta vida y la venidera. Hemos visto que la creación y la conciencia son revelaciones limitadas, pero la Biblia es una revelación más completa. Nos da todos los detalles, entonces, de la voluntad de Dios para con el hombre. Eso la hace indispensable. Y bueno, ahora vamos a ver la tercera razón que hacen de la Biblia indispensable. Ya que la Biblia se encuentra en forma escrita, podemos recurrir a ella cuantas veces sea necesario con el fin de estudiar sus verdades. Y eso está genial. Es decir, porque es la palabra escrita, y si es la palabra de Dios como nosotros creemos, entonces podemos recurrir a ella y eso evita errores, porque si fuera solo hablado o que haya pasado de generación en generación ya se hubiera distorsionado.
como las leyendas, se hubiera convertido en una leyenda, en una fábula, o hubiera sido alterada en muchas partes. En cambio, siendo que está escrita, se puede corroborar, verificar, se puede recurrir a ella las veces que sean necesarias. La humanidad tiene 2000 años leyendo la Biblia y todavía no termina. Es decir, porque es viva y eficaz. La palabra de Dios permanece para siempre. Dice, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y efectivamente, usted y yo, pues tenemos años. Por ejemplo, en mi caso, un servidor, conocí al Señor a los 20 años. Tengo 58, así que ya son 38 años. Y no termina uno de leer. Oiga, pastor, ¿no ha terminado de leer la Biblia? Sí, pero la vuelve uno a leer porque siempre hay un mensaje de Dios para uno. Dios le habla a usted y a mí a través de su palabra escrita. Así que esa es una ventaja de la Biblia, por eso es indispensable, porque está por escrito y eso nos da certeza y nos ayuda a recurrir a ella cuantas veces nos facilita el conocer la voluntad de Dios en cualquier momento. Y por último, la cuarta razón, y está muy importante. La Biblia es indispensable para el creyente porque es su única regla de fe y práctica. ¿Cuántas veces hemos oído esta frase, sobre todo en la Cena del Señor, cuando decimos, pueden participar en la Cena del Señor creyentes en Cristo, bautizados, miembros de esta iglesia o de otra iglesia de la misma fe y práctica? Y bueno, nuestra única regla de fe y práctica es la palabra de Dios, la palabra escrita de Dios, la Biblia. Con esto queremos decir que la Biblia es la única guía que nos muestra qué debemos de creer. O sea, la fe, cuando dice única regla de fe, es decir, si la Biblia lo dice, que eso lo creemos, si no lo dice, no lo podemos creer. Es la única guía que nos muestra qué debemos creer. Y dos, cómo debemos vivir, o sea, la práctica. Única regla de fe y práctica. Fe, qué debemos de creer. Y práctica, cómo debemos vivir. Nosotros no aceptamos ningún otro libro, no reconocemos ningún otro libro porque la Biblia es el único libro inspirado por Dios. La sabiduría humana no puede ser nuestra regla de fe y práctica. ¿Por qué? Bueno, veamos en 1 Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 21. 1 Corintios, capítulo 1, dijimos. Yo le pido que siempre que citemos la Biblia, un versículo, vaya a la Biblia, busque el texto, primero para que la vaya conociendo mejor, se vaya familiarizando con su Biblia, y dos, para que vaya corroborando que lo que se está enseñando, lo que usted está escuchando, esté conforme a la palabra de Dios. Dice 1, 18 al 21. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Cuando habla de la predicación, por supuesto, de la predicación del Evangelio, porque pues, hay muchos predicadores y muchos predicando todos los días, pero se refiere a la predicación del Evangelio. Así que aquí nos dice claramente que la sabiduría humana pues no puede ser nuestra regla de fe y práctica, porque es incompleta, no siempre coinciden las ideas de los hombres, así que es mejor la Biblia. Ahora, allí, si alguna institución, alguna iglesia, toma en lugar de la Biblia las tradiciones, las costumbres o las tradiciones, la tradición, también como regla de fe y práctica, nosotros creemos que no es así. La única es la Biblia, porque
muchas tradiciones son contrarias a la palabra de Dios. O sea, alguien dice, no está en la Biblia, pero la tradición así lo marca. Bueno, para nosotros es la Biblia lo más importante. Hay, por ejemplo, Colosenses 2:8. Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Por eso, entonces, es mucho mejor la palabra de Dios. Es confiable, es nuestra única regla de fe y práctica. Y terminamos con Apocalipsis 22:18. Apocalipsis 22:18. Apocalipsis es el último libro de la Biblia y ahí dice con toda claridad, dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Es decir, no se le puede añadir, la palabra está completa y es nuestra regla de fe y práctica. Cuando usted le añade, entonces tendríamos que reconocer que también es palabra de Dios y formaría parte de nuestra forma de vivir y de lo que creemos, y eso no es posible. Aquí hay una advertencia, no se le puede agregar, tampoco se le puede quitar, dice el versículo 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este precioso libro. Bueno, es una advertencia, así que la Biblia es indispensable por 4 razones, solamente resumimos, concluimos, porque la creación y la conciencia no enseñan el camino de salvación. 2, porque únicamente en la Biblia se encuentran todos los detalles de la voluntad de Dios para con el hombre. Número 3, porque la Biblia se encuentra en forma escrita, por tanto podemos recurrir a ella en cualquier momento. Y porque la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. Bueno, dice un texto en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso está en el libro de Hebreos. Y bueno, con esto concluimos nuestra lección de hoy. Que Dios les bendiga.